Un saludo con todos. El tema a desarrollar en esta exposición es la toma, el manejo y transporte de muestras de laboratorio. El grupo está conformado por Andrea Mena, Débora Tapia y quien les habla, Carolina Pasos. La toma de muestra es el conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte representativa cuantitativamente a partir de un todo, en nuestro caso el paciente, el medio ambiente, etc. Como objetivo está asegurarse que los resultados obtenidos son representativos de la muestra investigada sin que exista aporte del ambiente o del muestrador, así como estandarizar metodologías de análisis. Las medidas de control y seguridad. Como primer punto, la identificación correcta del paciente. Como segundo punto, uso de técnicas asépticas. Tercer punto, precauciones estándar. Cuarto punto, lavado de manos. Y quinto punto, uso de guantes, lentes y mascarillas. Fases para la obtención de muestras. Fase previa. Es aquel contacto que se da antes del encuentro con el paciente. Preparación física y psicológica del paciente. La preparación psicológica se debe de tener el consentimiento, la preparación psicológica, la orientación sobre el estudio que se va a realizar, explicar el procedimiento con claridad y sin terminología. Preparación física, cuidar el ayuno cuando esté indicado, identificación correcta del paciente, preparación del material y equipo, preparar y abrir campo estéril cuando el procedimiento lo requiera, dar la posición adecuada y aplicación de enema evacuante previa indicación médica. Valoración del paciente. Es la base del plan de cuidados que se realiza en la primera consulta, es decir, el primer contacto con la persona. Permite recoger datos generales sobre los problemas de salud del paciente y ver qué factores influyen sobre esto, y facilita la ejecución de las enfermedades. Durante. Etiqueta de muestra. Este debe de llevar el nombre del paciente, la unidad de salud, el producto, la hora y el turno. Registro clínico. Sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Almacén de muestras. La causa más importante que puede ocasionar alteraciones en la calidad de las muestras por alterar la estabilidad de los componentes son metabolismo de las células sanguíneas, evaporación o sublimación, reacciones químicas, descomposición microbiológica, procesos osmóticos, efecto de la luz, difusión de gases. Un transporte seguro. El tiempo transcurrido desde la toma de muestra y su procesamiento influyen de una manera importante sobre los resultados analíticos. Así pues, el tiempo de transporte deberá ser muy reducido, es decir, menor de 2 horas. Después, comparar resultados previos y actuales. Este va a servir para ver las diferencias, para ver qué conviene más y para ver qué es mejor que otro o también para ver cómo evoluciona algún estado del paciente. Comunicar resultados. Es necesario conocer el tipo de persona a las que va a ir dirigido el mensaje para hacer llegar una información. Continuamos con las técnicas para la extracción segura de sangre. Esta se puede dar por tres: venopunción, gasometría arterial y hemocultivo. Venopunción. Esta es la extracción de sangre de una vena, generalmente tomada por un bioquímico, bacteriólogo, parasitólogo, un laboratorista, un personal de enfermería, paramédico o estudiante de estas profesiones. También se conoce con los nombres alternativos de extracción de sangre o flebotomía. Dentro del equipo hay muchas maneras en las que se puede extraer sangre de una vena. El mejor método varía con la edad del paciente, el equipo disponible y los exámenes de sangre solicitados. Usualmente se saca sangre venosa de la parte interior del codo o del dorso de la mano, y la mayoría de las extracciones de sangre en los países latinoamericanos se utiliza con una aguja hipodérmica y jeringa descartable. Luego se vacía en un sistema de tubos al vacío con el sistema Vacutainer u otros dispositivos similares para la recolección y transporte de sangre. Debido a que las jeringas son de manejo manual, la cantidad de succión aplicada puede controlarse fácilmente. Esto es de particular utilidad en los pacientes que tienen las venas pequeñas y que colapsan con la succión ante el vacío de los tubos que provee el sistema Vacutainer.
Desafortunadamente hay una mayor posibilidad de hemólisis cuando se utiliza una jeringa, especialmente si la persona que realiza apunción o flebotomía tira del émbolo de la jeringa con exceso de fuerza. La norma señala que como agente biológico infeccioso, cualquier organismo que sea capaz de producir una enfermedad, para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, que tenga una vía de entrada y estar en contacto con una persona susceptible. Se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos a los siguientes: a los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. Estos cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos, los utensilios desechables, usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. Patológicos, ya sean tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, cirugías o algún tipo de intervención quirúrgica que no se encuentre en formol, así como también muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, incluyendo orina y excremento, cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Residuos no anatómicos. Recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre, o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Objetos punzocortantes, que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. Únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes de estar dispuesto como residuo municipal. También se podrá encontrar en donde se deben depositar los diferentes tipos de residuos, el cómo se deben manejar, las precauciones que se deben tomar, y si se incrementa a cantidad de cultivos, la probabilidad de descubrir un organismo patógeno en la sangre incrementa y se reduce la probabilidad de tener un cultivo positivo debido a contaminantes provenientes de la piel. Ahora observamos una imagen de cómo deberían ser envasados todos estos desechos, ya sea sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, patológicos, residuos no anatómicos y objetos punzocortantes, el estado físico en el que se encuentran, el envasado, el tipo de envase y el color en el que deben manejarse. Ya, ahora vamos a ver la toma y envío de una muestra para realizar estudio de hemostasia o pruebas de coagulación. Aquí vamos a hablar sobre el citrato sódico, que va a estar al 3.8%, que es un anticoagulante de elección. Para los estudios de coagulación, se va a utilizar una concentración de una parte de citrato sódico de 0.11 millones por 9 partes de sangre total. Es totalmente necesario e imprescindible mantener la relación anticoagulante-sangre para realizar las pruebas de coagulación. Los valores obtenidos sin esta relación no tienen ningún valor diagnóstico. Por ejemplo, para conseguir un volumen total de muestra de 3 centímetros cúbicos, se deben poner en una jeringuilla 0.3 centímetros de citrato y extraer 2.7 de sangre. Una vez obtenida la muestra, se mezcla y se deja a temperatura ambiente durante 5 a 7 minutos. Se centrifuga la muestra durante 15 minutos y se separa el plasma por pipetado a otro tubo de plástico dentro de los 30 primeros minutos post-extracción. Luego refrigerar en caso de envío rápido. Congelar a menos 28 grados centígrados en caso de un envío retardado, que puede ser mayor de 4 horas hasta 15 días como máximo. La congelación o descongelación pueden producir la crioprecipitación de algunos factores de coagulación. En cambio, en la toma y envío de una muestra para realizar estudio de bioquímica y electroforesis, se puede emplear plasma o suero para la bioquímica y suero para la electroforesis. La separación del plasma. El tubo que contiene sangre más anticoagulante se debe centrifugar durante 10 a 15 minutos.
El plasma, que es la capa más externa, se puede extraer. Entonces, empleando una pipeta Pasteur o un cuentagotas, se transfiere a un tubo de almacenamiento estéril y conservarlo en refrigeración o congelación. Y para la separación del suero, se deja que la sangre transferida a un tubo sin anticoagulante coagule completamente en el tubo. Cuanto más tiempo se deje el tubo a temperatura ambiente, alrededor de 2 horas, mayor cantidad de suero se obtendrá y más pruebas diagnósticas se pueden realizar. A temperatura ambiente entre 20 a 25 centígrados, la sangre transferida al tubo se debe dejar un mínimo de media hora y preferiblemente de 1 a 2 horas. La coagulación y la retracción se pueden producir mucho más rápidamente si se incuba el tubo a 37 grados centígrados durante 30 minutos, y en ambos casos el tubo con la sangre se pone después en refrigeración durante 30 a 60 minutos. Una vez obtenida la retracción del coágulo, se centrifuga igual que si fuera de plasma. Normalmente por cada una centímetro cúbico de sangre entera se puede obtener 0,3 de suero. Para el transporte de muestras, el laboratorio debe ser tan rápido como práctico. Aún una muestra de esputo con retraso en su envío puede ser utilizada para vaciloscopía y análisis. Cuando sea posible, las muestras deben refrigerarse de 2 a 8 grados centígrados por un máximo de 10 días. Sin embargo, si fuera necesario, las muestras pueden ser almacenadas a 35 grados por hasta 3 días y refrigerarlas de 2 a 8 centígrados para una combinación máxima de 10 días. El número total de muestras en la caja corresponderá al número de solicitudes que lleva a incluirlas. El número de identificación de cada recipiente de esputo debe corresponder al número en cada solicitud. La solicitud de cada muestra debe contener la información de cada paciente. El triple embalaje, vamos a tener el paso 1, que es el empaque primario, que se envuelve con algodón o un papel toalla en suficiente cantidad. El contenedor primario a prueba de fugas para absorber el contenido completo en caso de una rotura o una fuga. Para el paso 2 o el empaque secundario, coloque el contenedor primario envuelto en algodón dentro del contenedor secundario, el cual puede ser una bolsa de cierre hermético u otro recipiente. Luego colocar el contenedor secundario en un estante para evitar fugas. El paso 3 o empaque terciario, este contenedor secundario y su contenido deberán ser puestos en una hielera segura u otro contenedor apropiado en dirección hacia arriba como corresponde, como señala la imagen. La señal de bioseguridad debe estar marcada y etiquetada aproximadamente de acuerdo a la categoría que corresponde a las muestras y estar colocado en el recipiente terciario. En este recipiente terciario vamos a encontrar un data logger que va a monitorear el envío de las vacunas que estén dentro de sus temperaturas y, y que se conserven bien hasta la llegada del lugar. Gracias.